בסייעתא דשמיא, este Shursa para refuah Shrema y Leilun llama de todos aquellos que necesitan. Leilun llama y refuah Shrema. La parashá semanal es Lech Lecha. Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham Avinu, Lech Lecha, sal para ti. Pero la palabra Lech la podemos entender como un Rosh Tevot, un principio de palabra. Lech, sal, ¿de qué sal? Lecha, Rosh Tevot leitzanut, que es arrogancia, pero no solo arrogancia, sino humillar a los demás. Que está escrito en la Gemara Masechet del Berajot, página 43b, que mejor es tirarse, que la persona se tire en un horno en llamas y no humille a su compañero en público. Ama alvim pene havero barabim en lo helek leolam haba. Una persona que emblanquece la cara de su compañero en público no tiene parte en el mundo venidero. En una situación sencilla, la persona puede perder toda una vida de mitzvot, de trabajo, de conexión con Akadosh Baruj Hu, de amar a Akadosh Baruj Hu incluso. ¿Por qué? Por insultar a alguien. Y eso es uno de los males cuya ramificación y raíz proviene de la Letzinut. ¿Qué es Letzinut? Letzinut es un mofador. Está escrito en Mishlei, en Proverbios, de que el mofador, al final Akadosh Baruj Hu se va a mofar de él. Y hay un dicho israelí que también es en español, que se ríe de último, ríe mejor. Una persona tiene que saber y alejarse de ese mal, porque he escuchado historias de personas que perdieron su shidduch, perdieron su oportunidad de casarse, únicamente por ser mofadores. Uno de los castigos de una persona así, que es un mofador, es que encuentra problemas de encontrar su pareja, y al final es bien probable que si tiene una pareja lo va a dejar, porque no puede una mujer soportar a un hombre que constantemente se está mofando de ella y se está mofando de todo. Porque especialmente uno de los peores errores que uno puede cometer en la paz en el hogar, en el Shalom Bait, es insultar a su esposa. Incluso si el insulto no es en serio, digamos, es una broma, al final un solo insulto que una persona le da a su esposa destruye la relación por completo, para siempre. Incluso si uno le dice un comentario como ganaste peso, no me gusta tu comida, todo eso destruye la relación automáticamente. Uno lo puede decir a su matrimonio o a su relación, porque para las mujeres es bien importante el honor, el respeto. Y cuando la mujer es respetada constantemente, eventualmente la relación se va a romper o simplemente lo va a engañar y le va a destruir y le va a faltar respeto de la forma peor posible. Por eso, toda persona que quiera hacer teshuvá tiene que salir de la letzinut, que es la mofa, la burla. Hoy en día tenemos toda una generación de mofadores, que no es sorpresa cómo la mofa empieza a incrementar en el mundo y las relaciones de hombre con hombre también empiezan a incrementar en el mundo. La distorsión de qué es el deseo íntimo, cómo se tiene que tener relaciones, empieza a incrementar en el mundo. El adulterio,
que es la Gemara en Baba Metzia, página 58. Que todas las veces que dice página 57 me equivoqué una página al lado. Página 58 Baba Metzia, que una persona que comete adulterio desciende al Gehinnom y nunca asciende. Y si eso con el adulterio, podemos decir, imagínate qué pasa cuando una persona tiene relaciones con otro hombre, Shem Yirahem, que es un pecado, podemos decir, en algunos puntos y aspectos peor, que tiene un mayor castigo que el adulterio. Por lo tanto, vemos que hay la Mishnah en Avot 13:13, dice Rabbi Akiva: la risa y la frivolidad acostumbran al hombre a la inmoralidad. Si una persona se la pasa mofándose, tampoco puede apegarse a la Torah, tampoco se puede conectar. Como está escrito en el Salmo 1, verso 1, Ashrei Asher lo halach b'tzad reshaim. Feliz del hombre que no fue en el consejo de los malvados. ¿Cuál es el consejo de los malvados? Sé un mofador, ríete. Asher lo halach b'tzad reshaim u'eder hataim lo amat. Y en el camino de los pecadores no se paró, porque la persona que es un mofador está pecando constantemente, ya sea que está llamando a su compañero de una forma degradante, con un apodo. Que la misma Gemara que mencionamos en Antebá Metzia, página 58, también dice que otra persona que desciende al Gehinnom y nunca asciende es una persona que le pone apodo a su compañero y acumula muchos pecados. Por eso, y también porque termina siendo una persona inmoral. Y en una esquina, en un grupo de mofadores, no residió. Porque el grupo de mofadores es todo lo que estamos diciendo antes. ¿Qué quiere decir? Son rashaim y dan consejos malvados. Son malvados y dan consejos malvados, como está escrito en el Zohar Kadosh. Que eso es un ejemplo de que una alma está en un estatus de degradación espiritual, de que es un mofador. Y es un hataim, comete muchos pecados. ¿Por qué? Porque es un moshav letzim. Porque estar con él es residir con un mofador, una congregación de mofadores. Entonces la mala inclinación empieza así. Empieza de una forma pequeña. Te dice, mófate aquí, mófate allá. Mira toda clase de videos de risa. Que yo no entiendo cómo puede ser que vivamos en un mundo que el aire del alma, conexión espiritual eterna con el Kadosh Baruj Hu, el mayor acto que el hombre puede hacer de todos los actos, que tiene un premio más grande que todo el premio que tú te puedes imaginar de toda la historia de la humanidad, que está escrito en la Mishnah en Avot, 1 hora de Teshuvah y de actos buenos, que actos buenos puede ser estudio de Torah, es mayor que todo este mundo. Quiere decir, vale la pena todo este mundo que existe nada más porque una persona estudia 1 hora Torah y haga 1 hora Teshuvah. ¿Para qué? Para ver videos de risa o para ver imágenes de risa. Que es bien interesante, y me pongo a ver y analizar las cosas. Como una persona que estudia Torah tiene una felicidad interna bien grande y una completud y una serenidad total en su vida y una paz interior, una conexión con el Creador, que eso le llena el espíritu y lo hace sentir de una forma que no se puede describir con palabras. Eso es la Torah, te da una felicidad grande. No hay felicidad sino la Torah. Y las personas que no tienen Torah, comparado con alguien que estudia Torah, que todo el tiempo está rompiéndose la cabeza, yendo de un tema a otro, deduciendo una cosa de la otra, y la otra persona está en su teléfono, riéndose, muriéndose de la risa, burlándose de todo lo que ve. En realidad, si tú analizas exteriormente quién está feliz, quién está triste, parece que el que estudia Torah está triste, o el otro va de fiesta en fiesta, saltando, riendo, tomando, consumiendo otras cosas. Y uno piensa que el otro que no tiene Torah está feliz. Pero en realidad, ¿qué es la verdad de todo esto? El que tiene Torah está completo, está perfecto. No tiene necesidad de hacer nada externo para demostrar su felicidad, porque su felicidad se ha hecho algo conjunto con él.
Es algo que está preestablecido, que él sabe que esta es la felicidad más grande que puede adquirir y no necesita hacer algo. El otro tiene en realidad una depresión tan grande que constantemente tiene que hacer cosas para evadir esa depresión que tiene, esa tristeza interna que tiene, que se convirtió en algo establecido en él. Por lo tanto, tiene que escuchar música a todo volumen para callar los pensamientos de suicidio que tiene. Tiene que estar haciendo cosas constantemente para evitar sentirse que está vacío, que no tiene nada en la vida, que su vida es un sinsentido, que internamente su alma le susurra que toda su vida es una rebeldía en contra de su creador y que no está cumpliendo con el propósito de su creación. Que dice la Gemara en Jerusalén 1:8 o 1:2, no recuerdo, que toda persona que escucha la Torah y no la cumple, quiere decir, sabe que existe Torah, pero él decide comportarse como el Roshaim. Él decide ir en contra de las reglas de la Torah. No ajlo shelo nibra, hubiese sido mejor que no hubiese sido creado, y que la placenta se lo hubiese enredado en la cara y no hubiese salido al aire del mundo. También la Gemara Masejes, ahí en la página 11, dice que una persona que no se preocupa por el honor del creador hubiese sido mejor que no hubiese sido creado. Y el honor del creador es el alma que puso dentro de nosotros. ¿Y qué hacemos con esa alma? La tenemos abandonada y lo único que nos preocupa es un cuerpo finito que al final va a ser alimento para gusanos. Que la Gemara Masejes Shabbat página 13, Gemara Masejes Brajot página 18. Está escrito allí que los gusanos para el cuerpo del hombre son dolorosos como el alfiler a la carne. Y eso nos tiene que poner a pensar. Yo voy a trabajar y voy a querer adquirir placer y a perder toda mi vida en satisfacer a un cúmulo de carne que al final será alimento de gusanos. Y sin contar la Gemara que hemos mencionado ya varias veces, Gemara Masejes Sotá, página 42, que está escrito allí, que eso, una persona que es un mofador, entra en la categoría de las personas que no pueden vislumbrar la presencia divina. Y toda persona que quiera hacer teshuva tiene que hacer lej leja. Lej de letzanut, sal de la mofa. No se puede ser sadik. No existe sadik que tenga mofa dentro de él. No existe. Porque esa mofa lo va a destruir. Y después está la kaf, que es la inicial de la palabra kaas. Ira. Está escrito en la Gemara Masejes Nedarim, página 22, que una persona que se llena de ira, esa persona tiene que saber que tiene más pecado que méritos. También tenemos varias Gemara Masejes Berajot, página 29, que una persona que se llena, el Eliyahu Naví le da un consejo a uno de sus estudiantes, Tanaim Kedoshim, alaba Shalom, le dice: si no te pones bravo no vas a pecar, te vas a salvar de los pecados. El Ari Akadosh se cuidaba mucho de los pecados, especialmente más del pecado de la ira. Cada vez que uno se llena de ira es un pecado bien grave que es comparado con la idolatría. Tal como está escrito. Gemara Masejes Shabbat, página 105. Una persona que se llena de ira y rompe un objeto en la ira, o tira un objeto en la ira. La Gemara dice rompe un objeto. Como si tira un objeto en la ira, tú tienes que saber que esa persona velo como si hizo idolatría. Porque esa es la vida de la manipulación. Hoy te dice haz esto y mañana te dice haz lo otro. Y así destruye a la persona con un pecado pequeño. Un pecado pequeño después va escalando y Hashem la gente que el creador nos salve. Por lo tanto, la persona tiene que, en vez de llenarse de ira, ¿por qué existe la ira? La ira existe para que la persona se ponga y se llene de ira cuando encuentre un obstáculo en la espiritualidad. Tal como dice el rey David, se desgastaron mi ojo de la ira.
Ateca Bejol Soreray. Me cansé de todos mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Eran los enemigos del rey David, la mala inclinación. La mala inclinación, cada vez que venía a atacar al rey David, el rey David se ponía fuerte, se llenaba de ira y la ira revelaba mucha energía sobre él que le permitía salir de ese momento de una forma limpia. Por lo tanto, escribió también en los Salmos 4, verso 5, Rixú al tejetao, tiembla y no pecas. Cuando una persona se pone bravo, puede que tiemble. Pero aún así notamos en esos niveles espirituales del rey David de utilizar la ira de una forma santa en la Kedusha. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer la persona es no tener ira en ningún momento. Por ejemplo, esa es una forma permisible de la ira, y otra forma permisible de la ira es cuando uno instruye a sus estudiantes o a su hijo. Y una vez a Rabbi Haim Vital Alav Shalom se llenó de ira con su hijo para instruirlo. Y el Ari Kadosh vio a Rabbi Haim Vital y dijo: te pusiste bravo. Y él le dice: sí, pero me puse de una forma permisible. Y él le dice que sí, pero eso te genera un daño espiritual. Porque dice, si no me equivoco, el Sefer Hasidim, si no me equivoco, que una persona que peca con un órgano, se afecta ese órgano, se genera un daño en ese órgano, por ejemplo, la mano, el pie, shalom. Y una persona que se llena de ira genera tumá y espiritualidad negativa en todos sus órganos, todo su cuerpo se impurifica, todo su cuerpo se setame. También el Sefer Hasidim de Rabbi Yehuda Hasid, Alav Shalom, escribe ahí en el Simán 688 una historia bien impactante, bien importante. Y es la siguiente: había un hombre que se había ido de viaje y se fue de viaje en un barco hace mucho tiempo atrás, y demoró 15 años, digamos. Y cuando regresa a su casa, llega a su mujer y ve que su mujer está abrazando a otro hombre joven, y saca su espada e iba a entrar a hacerle un daño. Pero se acordó de que ese hombre le había hecho un juramento a su padre de que nunca iba a actuar en ira, sino que él iba a esperar un tiempo de ira, que la ira se fuera y después actuara. Y esa persona honró a su padre, honró la memoria de su padre y guardó su espada. Y en lo que se dio la vuelta, escuchó que esa mujer había dicho: mira cuánto has crecido, hijo mío. Si tu padre supiese que eres ya un hombre así, él hubiese venido a cuidarte y a saludarte. Y él regresó, abrió la puerta, la abrió, le dijo: ábreme la puerta, Jotí, Jalá, mi hermana, mi esposa. Le abrió la puerta y se salvaron. Y se salvó él de haber asesinado a su propia familia, a su propia esposa y a su propio hijo. ¿Por qué? Por la ira, por el control de la ira. Y también que la persona se puede generar mucho daño. Había una historia de un hombre en Israel también que no le gustaba que la gente se estacionase en su casa, enfrente de su casa. ¿Y qué hizo? Puso una señal de que nadie se estaciona ahí. Y una vez llegó y vio un carro nuevo ahí. Y ese hombre trabajaba en la construcción. Y él dijo: le voy a enseñar una lección a esta persona. Agarró su camión que tenía cemento adentro. Era un camión que transportaba cemento. Y liberó el cemento encima del carro. Y entró a la casa. Y le dieron sorpresa. Todos ahorramos por varios años y decidimos comprar un auto nuevo, el que está afuera de la casa. Y así la persona se da cuenta de que estas dos cosas, la lección, el ser un mofador y el llenarse de ira, pueden destruir la vida de la persona, y la persona no comprende de que prácticamente todos los daños que tiene en su vida, él mismo se los autogeneró, él mismo se golpeó, él mismo se trajo a esa situación. Por eso está escrito en el rey Salomón: y velet adam tesalech darko be'af Hashem be'al Hashem is'af libo. La tontería del hombre hace que se desvíe
del camino correcto y después se molesta con el Creador. ¿Por qué? ¿Por qué te molestan con el Creador si tus actos te llevaron a eso? Tú que no te corregiste. Tú que no viniste a encontrar el consejo en la Torá de cómo hay que comportarse de una forma correcta. Entonces, ¿por qué le echas la culpa al Creador? Si tú eres el que pecó, tú eres el que utilizó mal tu dispositivo, o sea, tu cuerpo, y generaste daños espirituales de gran manera, los cuales tienen un resultado, un daño. Que la persona no se daña si no es por sus pecados. Y todo esto una persona que se te chuga, lo tiene que hacer. Tiene que dejarse estos daños. Entonces, pues, vemos en la parashá cómo Abraham vino tenía una sheremá, confianza completa en el Creador. Que Abraham se convirtió en el símbolo y el prototipo perfecto de humanidad, de que es un ser humano completo, que es un ser humano que es íntegro en todos los aspectos y es perfecto. ¿Por qué se llama Abraham? Porque es 248 menos 5. 248 menos 5. Que eso es 243. Porque Abraham tenía control total de todos sus órganos. ¿Qué quiere decir? Que Abraham era el ejemplo de alguien que manejaba y controlaba perfectamente todos y cada uno de sus actos, de sus pensamientos, de sus movimientos, hasta tal punto que era tanto el control que tenía Abraham Avinu exteriormente de su cuerpo, de lo que está en sus manos, que el Creador le concedió el control de todos sus órganos internos. Y cuando Abraham Avinu se le agrega la Hei, ya tiene control de los 5 órganos que le faltaban, que tenían que ver con la circuncisión. Llega hasta tal punto que Abraham llegó a un nivel de perfección tal que nunca vio a su esposa hasta el momento de esta parasha. Que Abraham desciende a Egipto y le dice: he aquí, veo que eres una mujer de bella apariencia. Comenta la Gemara Masejet Baba Patra, página 16, que hasta este momento Abraham Avinu nunca había visto a su esposa. Pero eso es Midat Hasidut. Eso es ir más allá de la ley. Eso no es requerido según la ley. La ley dice claramente en muchos lugares, Gemara Masejet Sota, página 8, los ojos ven y los actos se hacen, el hombre ve y peca. Que la Gemara en Yerushalmi, página 67, los ojos ven, el corazón desea, el cuerpo peca. Gemara Masejet en página 63, el pueblo de Israel no pecó sino porque vio las mujeres de Moab y quisieron pecar con ellas, por lo tanto hicieron el becerro de oro, etcétera, etcétera. En muchos lugares vemos que la Torah dice desde el principio: Javá vio el árbol del conocimiento del bien y del mal, y después pecó. Los pecados empiezan en el ojo. Por lo tanto, Abraham vino, alaba Shalom, conocía toda esta enseñanza de la Torah y conocía también el principio de que la mala inclinación empieza con algo pequeño, y muchas veces la mala inclinación te guía por algo permitido hacia algo prohibido. Y luego de todo eso decidió ir más allá de la ley y no ve a su propia esposa. También te dice el recato que tenía su esposa, de no dejarse ver o de cuidarse, no andar por ahí, porque si uno cuida sus ojos, uno va a notar que las mujeres inmodestas desean que las vean, quieren que las vean, no pueden soportar que alguien cuide sus ojos con ellas, quieren que las veas. Por una vez estaba caminando con la cabeza agachada totalmente, que Baruch Hashem, acá solo me ayuda. Hashem y la Hashem, atento a Rishon. El Creador lucha por ti
y tú te quedas callado, está como te escrito en Éxodo 14:14. Y no recomiendo a nadie salir ni caminar. Pero, Baruch Hashem, no veo otra opción. Y en lo que iba así con la cabeza agachada para no ver nada recatado, pasa una mujer y pone su pie en mi campo de visión. Pero trata como de que le vea el pie. Y automáticamente volteo hacia el otro lado. Pero me quedé sorprendido porque una cosa es que tú quieras que te vea, otra cosa es que tú pongas tu pie enfrente mío para que te vea. Porque, ¿qué quieres que te vea? ¿Por qué quieres que te vea el pie? Me acuerdo de lo que dice Rashid Jochma, de que una persona que es modesta, demonios hay a su alrededor. Malajeja bala. Que si tú los ves, te pueden hacer daño. Entonces todos esos seres negativos, quién sabe esa mujer, cuántos demonios no tiene a su alrededor que la están empujando y no le están dando tranquilidad hasta que un hombre las vea. Y el pie, ¿por qué el pie? Y Abraham vino sabía eso, que uno tiene que cuidar su ojo, mira lo necesario. Y por lo tanto, vemos también que la perfección de un hombre se encuentra en el nivel de que él ama al Creador. Porque mientras más uno ama al Creador, más uno tiene fuerza de cumplir con sus mitzvot. Más uno quiere, y no solo cumplir con las mitzvot, que eso es un nivel de amor, sino ir más allá incluso. Sea un hasid, sea un piadoso. Como diciéndole al Creador, incluso si tú me diste estos preceptos, y yo los cuido, yo los amo tanto, y yo te amo tanto a ti, que quiero ir más allá. A pesar de que esto está permitido, yo soy estricto conmigo mismo, para no hacer nada que huela un poquito mal, y nada que parezca un pecado. Y esa es la perfección, esa es la completud, porque todo lo demás va a seguir. Es decir, si la persona sabe que el Creador lo que más ama es la Torah, y los que se sientan y estudian Torah, que eso está lleno de alabanzas, como decimos en la oración que aparece en la Gemara Masejet Berajot, página 64, que Talmidei Hamim, Marabim Shalom Baolam, ellos incrementan la paz en el mundo. Pero una interpretación de eso, que Shalom es uno de los nombres de Hashem. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que los Talmidei Hamim incrementan a Hashem en el mundo, incrementan la Ashkahá, los milagros que hay en el mundo. Por eso vemos que en las últimas generaciones, a pesar de que hay bastante Torah, no vemos milagros. ¿Por qué no vemos milagros si hay bastante Torah, si vemos que los Talmidei Hamim incrementan a Hashem en el mundo? Eso lo responde la Gemara Masejet Berajot, página 21. Dice allí, Abaye y Rabar se realizan esa pregunta y dicen, ¿por qué los Kadmonim tenían milagros y nosotros no? Nosotros tenemos más Torah que ellos. Ellos estudiaban dos Sidre Mishnah, dos cúmulos de la Mishnah. Nosotros estudiamos Kolshas, todos los Shisha Sidre Mishnah, Shisha Sidre Mishnah, todos los 6 órdenes de la Mishnah. ¿Por qué si nosotros tenemos más Torah? Los Talmidei Hamim incrementan más Shalom en el mundo, quiere decir incrementan más Hashem en el mundo. ¿Por qué ellos tienen milagros y nosotros no? Porque ellos amaban al Creador. Y ellos servían a Kadosh Baruj Hu con Mesirut Nefesh. Se sacrificaban por el Creador. Porque una persona que ama al Creador automáticamente tiene la necesidad y el deseo de hacer Mesirut Nefesh. ¿Eso qué quiere decir Mesirut Nefesh? Desde ir más allá de lo que está predestinado, incluso poner tu vida en riesgo. Poner tu vida en riesgo por Kadosh Baruj Hu. Y no solo poner tu vida en riesgo, poner tu vida eterna en riesgo incluso. Porque por el amor que tú sientes a Kadosh Baruj Hu. Y cuando una persona hace eso, como Abraham vino que fue a la guerra, que hizo todos los actos grandes que hizo, y pasó todas las pruebas de una forma íntegra. ¿Por qué? Porque él tenía la fuerza del amor a Kadosh Baruj Hu. Y esa fuerza lleva al hombre a la perfección total de todos sus actos, de todos sus midot y de todo su pensamiento. Por eso lo que más lucha la mala inclinación es contra el amor y el temor de Kadosh Baruj Hu. Porque no puede haber amor de Kadosh Baruj Hu si tú no tienes temor. Y temor, ¿qué le dijo después en la Parashá Vayera
Akadosh Baruj Hu a Abraham Avinu cuando pasó las 10 pruebas. Ataya data. Ki yere Elohim, atayere Elohim, Elohim, no Yud que es Din. Bueno, Elohim sí es Yud que dice Zohar Kadosh, pero no describe allí Yud que dice, ahora yo sé que tú temes el juicio. ¿Cómo puede ser temes el juicio? Llamará. Masejet Sotá, página 27b. Comenta el pasuk de Job 1:1. Dice, Job temía a Elohim. Job temía a Elohim. ¿Qué quiere decir Elohim? Comenta la Gemara allí. Eso quiere decir terminan los castigos de este mundo, los sufrimientos que pueda haber si uno peca, y el juicio de Kafakela, el juicio del Geinam. Por lo tanto, no solo es amar al Creador. El Creador sabía que Abraham lo amaba, porque Abraham representaba el Hesed, y el Hesed es amor al Creador, y Geburah representa la Yirá, que es el temor al Creador. No le dijo, yo sé que tú me amas ahora. Dijo, yo sé que tú no solo me amas, tú también temes el castigo de el juicio que hay en mí. ¿Qué quiere decir? Que el amor te tiene que llevar también a temer el castigo. Y por eso decimos la interpretación del Salmo 149, versos 5 y 6. Bejereb pifiyot beyadam, y una espada de doble filo, de temor y amor. Y no se puede con una, porque si una persona tiene solo amor, tiende a ser negligente en el servicio de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo así negligente? Cuando le cuesta, come no kosher. Cuando le cuesta, no cumple con Shabbat. Cuando le cuesta, no cumple con esto, no cumple con lo otro. ¿Por qué? Porque él piensa que él es amigo de Akadosh Baruj Hu. Él piensa que él puede hacer lo que le dé la gana. Él piensa que el Creador lo va a perdonar. Las cosas no son así. Comenta la Gemara. Masejet Yomá, página 85. Toda persona que dice Omer Achtav Yashuv, el Maspikim Beyador a su teshuva. Si una persona dice voy a pecar ahora y después voy a hacer teshuva, nada lo va a ayudar a hacer teshuva. Nada. Y quiere decir, si uno hace teshuva, vas a ser castigado. Vas a tener que pagar por eso. Y ese es el ejemplo de Abraham Avinu. Abraham Avinu controló, se perfeccionó porque amaba al Creador. Se elevó, luchó contra todas sus inclinaciones que venían de su padre. Porque Abraham Avinu, podemos decir que fue el primer Baal Teshuvah. Todas las inclinaciones que le heredó su padre eran idólatras. Hashem Erahem, todo estaba en su contra. Y Abraham Avinu luchó, llegó a la perfección máxima y al nivel más grande que puede llegar un ser humano. Que no existe nadie que llegó al nivel de Abraham Avinu. Y eso nos tiene que hacer pensar, ¿cuándo mis actos van a llegar a ser los de Abraham Avinu? Y para eso yo tengo que conservar las mitzvot, todas, sin ninguna excepción. Y si el hecho de que la persona piense que es difícil, eso quiere decir que te falta amor al Creador. ¿Y por qué te falta amor al Creador? Porque no conoces al Creador. Porque no sientes, no hablas con el Creador y no sientes cuán bueno es el Creador. Cuán bellos son los actos del Creador. Cuánta es la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Cuánta es la grandeza y la bondad del Creador. Que genera cosas como Teshuvah. Que puede ser una persona hizo todos los pecados posibles. Todos. Como Menashe a Rasha. Menashe tuvo relaciones incluso con su madre. Hizo todas las idolatrías posibles. Hizo Teshuvah. Y no solo hizo Teshuvah. En el momento que hizo Teshuvah, el Creador le hizo un milagro revelado. El simple hecho que el Creador tiene esas midot, ya te tiene que ir inyectando en tu corazón amor al Creador. Eso se llama Ma'avir al Midotav. Sé easy going, como dicen en inglés. Deja la cosa pasar fácil. Por eso está escrito en Gemara Maseh Rosh Hashanah, página 17, Gemara Maseh Yoma, página 87, que Ma'avir al Midotav, una persona que perdona fácil, le dejan pasar todos sus pecados. Todos sus pecados se lo perdonan.
Por lo tanto, mira esas midot, mira esas cualidades de Akadosh Baruj Hu. Mira la humildad del Creador. Que todas las personas de este mundo viven su vida sin siquiera preguntarse quién es Akadosh Baruj Hu. Muchos de ellos insultan a Akadosh Baruj Hu, muchos de ellos Hashem Shalom van en contra de Akadosh Baruj Hu. Y hacen preguntas. Hashem Elahem, ¿qué preguntas hacen? Como vi una persona que preguntaba, ¿ustedes me pueden, aquí me puede jurar? O le decía a un rabino, ¿usted rabino me puede jurar que existe Dios? Cuando está escrito en la Torah que no se puede jurar en vano. Yo le he hecho esa pregunta, dijo la persona, yo le he hecho esa pregunta a algunas personas y no me han querido jurar. Yo le respondo a esa persona, yo puedo jurar. El problema es que tú eres un ignorante el que hizo esa pregunta. Y las personas que tú le preguntaron son ignorantes también. Pero el problema de hacer ese juramento es que eso es como jurar de que esta mesa que está al frente mío existe. O que yo existo. Ese es el problema. No se puede jurar por algo que es evidente. Como que una roca existe. Ese es el problema, ese es todo. Es un problema lógico. Pero vemos que es una contradicción también. Porque la persona que le pregunta tienen miedo de ir en contra del mandamiento de ese Dios, pero tampoco están seguros si existe o no. Pero el miedo lo tienen. No quieren ir en contra de él. Y todo eso proviene de que la persona es ignorante y no se preocupó lo suficiente para llegar a la verdad de la Torah, para llegar a la verdad de la emuná. Que la emuná es una seguridad y una certeza que la persona tiene cuando conoce que la Torah es verdad. Y eso fue lo que hizo Abraham Avinu. Con pura lógica, con puras deducciones, se dio cuenta de que las idolatrías en general son falsas. Y eso es bien simple porque uno tiene que pensar. Yo quiero a una deidad o un Dios que yo lo puedo meter en una caja. Porque incluso si es un ser humano, como dicen algunos, ese ser humano quiere decir que yo lo puedo meter en una caja. Yo quiero un Dios y le voy a rezar a un Dios que lo puedo meter en una caja. Hashem Shalom. Akadosh Baruj Hu no tiene cuerpo ni nada, pero quiere decir que es ilimitado. Y no se puede meter en una caja como otros dioses. Esa es la diferencia. Y por lo tanto la persona tiene que adquirir emuná completa en Akadosh Baruj Hu. Y está escrito en Job 26, verso 10. Va a haber gracia. El Creador va a favorar a un rasha que no quiso aprender las vías correctas de la Torah. Después un rasha va al otro mundo y el Creador le dice, toda tu vida es un error. Toda tu vida cometiste mucho pecado. Tienes que pagar ahora por ello. Y él le va a decir, ¿cómo puede ser? Yo no sabía. Yo viví mi vida así. Eso era lo que todo el mundo hacía. Le van a traer este pasuk. ¿Por qué tú no investigaste? ¿Por qué tú no averiguaste? ¿Por qué no buscaste? Como hizo Abraham Avinu. Y Hashem Elahem, obviamente que no sabemos exactamente cómo va a ser el juicio en el otro mundo. Tenemos algunas pistas. Pero el simple hecho de que existe la posibilidad de que algo así pueda pasar. ¿Cómo podemos ignorar a Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo podemos ignorar la Torah? ¿Cómo podemos ignorar nuestro propósito? Besar Hashem, que sea para nuestro mérito, Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.